Hermano Usías presenta la palabra de Dios. Mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. ¿Cómo te encuentras ahí donde estás? ¿En qué lugar te encuentras? Quizás te encuentras afligido, quizás te encuentras lleno de problemas el día de hoy, o simplemente estás pasando por un momento quizás de alegría. Pero yo te invito el día de hoy que podamos abrir la palabra de Dios. Así como todos los viernes estamos saliendo en vivo, amén, por esta radio que el Señor ha permitido que nosotros podamos estar, que podamos predicar su palabra, podamos llevar su palabra a cada uno de ustedes que nos sintonizan en cada lugar, en cada sector. Quizás te encuentras ahí sin salida el día de hoy, pero es importante que podamos escudriñar las Escrituras el día de hoy. Yo te invito que abras Hechos de los Apóstoles, amén, capítulo 12, en el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en el verso 6. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra importante para nuestras vidas. Quizás a veces estamos llenos de aflicciones, llenos de problemas. Quizás a veces no tenemos salida. Pero esta palabra va a servir para confortar tu vida, para confortar tu corazón, para confortar la vida de cada uno de aquellos que nos sintonizan a lo lejos, a lo cerca. Yo sé que el Señor con esta palabra va a hacer una obra en tu vida. Tú que te encuentras quizás muerto, te encuentras durmiendo, te encuentras entristecido por los problemas, por las aflicciones. No sales de un problema y viene otro y otro y otro y así sucesivamente. No puedes ponerte de pies. Sientes como que todas tus palabras, tus oraciones, el Señor ya no escucha. Pero en este pasaje bíblico, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, en el verso 6, vamos a entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en el verso 6... Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo, amén, lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Cuando dice, hasta ahí no vamos a llegar, ya viendo el tiempo que tenemos en Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, también nos dice la palabra en el verso 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de los 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía, dice la palabra, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia del Señor hacía sin cesar oraciones, amén, a Dios por él. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando en este día. Que seas tú, Señor, trayendo palabras, Señor, para muchas vidas, Señor, que necesitan de tu amor, para muchas vidas, Señor, que están quizás sintonizando, Señor, vía radial y vía internet, Señor, que van a sintonizar, yo creo, en el nombre de Jesús, Señor, y que va a ser de edificaciones para muchas vidas, Señor, que esperan tu palabra cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito sea, Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Herodes le iba a sacar, amén, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban, dice la palabra, la cárcel. Amén. Qué importante poder entender este mensaje. ¿Por qué Pedro estaba prisionero? Es la palabra que tenemos que entender. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en el verso 1, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. Amén. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, amén, sin cesar oraciones al Dios eterno en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que cuando Herodes, en el verso 6 del capítulo 12, cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Qué importante que es poder entender esta palabra. Qué importante que es poder comprender este mensaje en lo espiritual. Porque si nosotros lo leemos como una historia, nosotros no vamos a entenderla. Pero el Señor quiere hablar a tu vida, quiere hablarte en este momento, quiere hablarte a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas del otro lado del dial. Quizás estás sintonizando, quizás estás atento a la palabra, no es por casualidad, sino que el Dios eterno quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida, quiere derramar, amén, sanidad, quiere derramar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tú que te encuentras encarcelado, tú que estás ahí sitiado, lleno de problemas, dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Podemos simbolizar en el sentido espiritual que Herodes representaba al diablo y Satanás. Amén. Y aquellos guardas son fuerzas espirituales que tú la conoces. Fuerzas de enfermedades, fuerzas económicas, fuerzas espirituales de pelea, fuerzas espirituales de contienda, fuerzas espirituales de deseos carnales, fuerzas espirituales que no te dejan levantarte, sino que te dejan ahí en el lugar donde te encuentras, sitiado, durmiendo. Amén. Atado con cadenas.
Las cadenas simbolizan el peso, las cadenas simbolizan estar en prisión, y aquel cristiano que está en prisión no puede servirle al Señor, sino que se encuentra atribulado, apenado, se encuentra con dolor de su vida, se encuentra quizás con dolor, ya con ganas de no servirle al Señor por causa del peso de esas cadenas. Amén, que Satanás mismo ha puesto en tu vida. Tú puedes discernir cuáles son tus cadenas, cuáles son tus debilidades, cuáles son los problemas que tienes el día de hoy, cuáles son los problemas que te aquejan. Quizás estás internado en los hospitales, quizás tienes problemas matrimoniales, estás a punto de separarte, estás debilitado, estás entristecido porque has recibido una mala noticia. Te has alejado del Señor y eso ha provocado que te alejes del Señor, te vayas, te apartes lentamente del Señor, y ahora te encuentras ahí sitiado, te encuentras durmiendo, encarcelado, sin ganas de hacer nada, te encuentras con un dolor en tu corazón, con tristeza, preguntándole al Señor, diciéndole: Señor, ¿por qué ha venido esto sobre mi vida? O si no conoces al Señor, eres un amigo, amiga que nos sintoniza por primera vez, hay problema en tu vida, pero quizás un día te han predicado el Evangelio y tú decías: no es el tiempo todavía, pero yo creo que este es el tiempo que el Señor ha elegido. ¿Para qué? Para que tú vengas a su presencia. Pedro se encontraba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Sujeto con dos cadenas y guardas delante de las puertas que custodiaban la cárcel. La cárcel simboliza un lugar de prisión, lugar de oscuridad, lugar donde no hay esperanza. Antes, en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos pasados, a las personas que cometían delitos o que no eran agradables ante los reyes, se le ponía en las mazmorras, en lugares de prisión, en lugares, en catacumbas bajo de tierra. Ahí estaban, amén, sitiados, llenos de cadenas, con guardas adelante, guardas atrás, y de la misma manera se encontraba Pedro, amén, aquel Pedro que un día le había dicho al Señor que él iba a ir hasta la muerte con el Señor. Recordemos un poco quién era Pedro. Pedro le dijo el Señor: tú ciertamente eres Petro. La palabra Petro significa piedra, piedrita. Tú eres piedra y yo edificaré la iglesia sobre ti. Amén. Pedro era parte importante de la iglesia, así como lo eres tú. Amigo, amiga que me sintonizas, hermano, hermana, que quizás estás atribulado, tú también eres una piedra preciosa para el Señor, piedra que el Señor mismo te ha escogido. Pero ahora, a través de los problemas, te sientes ahí atribulado. Pedro era aquel que negó al Señor, y que el Señor le perdonó, que el Señor le había dicho que antes que cante el gallo, el Señor, que Pedro le iba a negar 3 veces al Señor, al Mesías, a Jesús de Nazaret. Pedro era aquel que lloró amargamente por haberlo traicionado al Señor, por haberlo traicionado a Jesús de Nazaret. Amargamente lloró Pedro, pero el Señor les perdonó. Pedro era aquel, cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro comenzó a hablar en lenguas, lleno del Espíritu Santo. Él era Pedro, pero Pedro aquí se encontraba sitiado. Amén. Pedro se encontraba en un lugar, amén, encarcelado por cadenas, con guardias. Él podría haber dicho: pero Señor, ¿qué está pasando? Pero Pedro hizo silencio.
Pedro estaba entristecido en ese pasaje, en ese minuto, en ese momento, cuando cita la Biblia en este momento, aquella misma noche, en el verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. En ese paréntesis, en ese minuto, en ese lugarcito, en ese minuto de durmiendo, ¿qué podría pasar en su vida? Quizás llevas 10, 5, 3, 4 años durmiendo, pero tú dices, pero hermano, yo estoy despierto, nunca dormí, pero en el espíritu estás durmiendo. Has dejado de predicar, has dejado de hablar del Señor, han lastimado quizás tus sentimientos, los problemas te han llevado a una encrucijada donde no tienes fuerza para levantarte, te sientes ahí encadenado, te sientes encadenada, te sientes que estás muriendo, que están pasando los años y no puedes hacer nada para el Señor. El Señor te está hablando en este momento. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo? Dice que Pedro estaba durmiendo, pero aquella noche cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué? No lo iba a dar libertad de ninguna manera, sino le iba a entregar al gentío de los judíos que estaba esperándole afuera. Su palabra dice, amén, en el verso 11 del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado, ¿de quién? De la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos lo esperaba. ¿Para qué? Para apedrearle, para matarle, porque no soportaban, amén, no soportaban la palabra de Dios. Por eso el ángel lo llevó por otro camino, porque sabía que si él salía, iba a ser muerto. El tumulto, el gentío, lo esperaban para matarlo a Pedro. Y dice su palabra, amén, que estaba entre dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, dice la palabra, y tocando a Pedro en el costado, tocándole a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron. Pero dice la palabra del Señor que en medio de esa oscuridad, en medio de esa tristeza, en medio de esa aflicción, en medio de ese lugar de tinieblas, donde no hay sueño, donde no hay razón, donde no hay visión, amén, se le presentó un ángel. Gloria a Dios. Se le presentó un ángel. Cuando hablamos de ángel, hablamos de mensajero. Amén. Cuando hablamos de ángel, estamos hablando de mensajero, porque la palabra de Dios, ángel, viene de la palabra mensajero. Amén. Estaba viniendo el mensaje. Estaba viniendo el ángel del Señor a traerle un mensaje al Señor, así como tú estás escuchando el día de hoy. Estás recibiendo este mensaje mediante radio, mediante internet, mediante fe, mediante los medios que el Señor nos pueda dar para poder llevar este mensaje que está llegando a tu corazón y que dice el Señor, tocándole en el costado. Amén. Pero primeramente dice, se presentó el ángel, un ángel del Señor con una luz. Resplandeció, amén, toda la cárcel. Resplandeció en tu vida, resplandeció en tu corazón. Si tú dejas que este mensaje entre a tu vida, este mensaje ha de alumbrar tu vida, este mensaje te ha de llenar de luz, te ha de llenar de claridad, te ha de llenar de fuerza, y vas a poder ver lo que tú no veías quizás en la oscuridad. Vas a ver a los guardias delante tuyo, vas a ver esas cadenas con grilletes que te están agarrando, que te están sosteniendo para que tú no puedas levantarte, que tú no puedas predicar la palabra de Dios, para que tú no puedas aceptar a Cristo Jesús. El Señor está llevando este mensaje a tu vida el día de hoy. Y la palabra ángel decía anteriormente que significa mensajero. El mensajero está llegando con la palabra de Dios, y el ángel vino, dice la palabra, y resplandeció aquella cárcel.
Y dice la palabra del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron. Y así te dice el Señor en este día: levántate, siervo, levántate, sierva, levántate ahora y predica el Evangelio. Amén. En medio de esa oscuridad estaban los guardas que custodiaban. Dice la palabra, tocándole al costado le dijo: levántate. Y las cadenas se cayeron. Esas cadenas de enfermedad, como tú lo puedas llamar, cadenas de cáncer, cadenas de reuma, cadena de artritis, cadena de artrosis, cadena de enfermedad, cadena de pelea con tu matrimonio, con tu marido, con tu mujer, cadenas de deseos carnales, cadena de la misma droga que te llevan a vicios que no puedes dejar. Te sientes atrapado, te sientes atrapada, no puedes dejar el alcohol, no puedes dejar el cigarrillo, no puedes dejar la droga. Amén. No puedes dejar el baile, no puedes dejar de emborracharte, no puedes dejar de adulterar, no puedes dejar de fornicar, no puedes dejar de hablar de tu vecino, no puedes dejar de hacer lo malo. El Señor te está tocando en este día. El ángel del Señor vino, dice la palabra del Señor, a la cárcel y alumbró con su luz en ese lugar de cárcel. Pero tú quizás me podrás decir: hermana, no me siento en la cárcel, me siento bien. Pero si eso te hace que no puedas buscar a Dios, que quizás tú quieres aceptarlo al Señor y te sientes que ya estás a punto, estás a un paso de poder aceptar al Señor, y dices: bueno, ahora sí lo voy a aceptar. Amén, ahora lo voy a aceptar al Señor. Pero nada, no ocurre nada. Llega el lunes, dices: el lunes lo voy a aceptar al Señor. Hoy es viernes, el lunes voy a aceptar al Señor sin falta. Llega el lunes, no pasa nada. El miércoles, es porque hay fuerzas espirituales que han tomado tu vida. Hay fuerzas espirituales que están postergando que tú puedas aceptarle al Señor. Y esos son lugares de prisiones, lugares, amén, de cárcel, de oscuridad. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Es ahora el Señor que te está hablando. Sí, quebrántate en el Señor. Quizás siente tu vida que se está quebrando en este momento. ¿Qué es lo que tienes? Tú dices: Señor, yo sé lo que tengo, yo lo practico, Señor, en el lugar oscuro, Señor, donde creo que nadie me ve. Yo lo hago, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Pídele perdón al Señor. Él quiere perdonarte. Él ha venido por ti. El ángel del Señor vino a la cárcel donde se encontraba Pedro, donde se encontraba Petro, donde se encontraba la piedra. Tú eres piedra. Amén. Quizás te encuentras ahí atribulado, lleno de problemas, sin salida. Viene un problema, viene otro, no hay respiro en tu vida. Ha llegado el tiempo de levantarte y decirle: Señor, yo quiero aceptarte el día de hoy. Ya no quiero vivir, Señor, de esta manera. Ya no quiero vivir, Señor, de esta mala manera, Señor. Ahora ha llegado el tiempo. Habla con Él. Tú te sientes quizás como Pedro en la oscuridad, con cadenas, te sientes pesado, te sientes atribulado. Quizás llevas años congregándote en el Señor y aún te sientes ahí luchando con tu propia vida. No puedes predicar, no puedes hacer nada, porque sientes un peso espiritual en tu vida, un deseo en tu vida que todo el tiempo te lleva a cometer errores. Amén. Entrégale tu vida al Señor. Deja que esa luz del ángel, esa luz del Señor alumbre tu cárcel y esas cadenas sean rotas, como dice la palabra. Entonces se cayeron las cadenas de las manos. Se cayeron. Y te sientes con libertad. Dile: Señor, yo siento ahora que las cadenas se me están cayendo. Cadena de enfermedad, cadena de artritis, cadena de artrosis, cadenas de reuma, cadenas de dolor de cabeza, cadenas de la economía, Señor. Cadenas, Señor, que no me dejan progresar. Cadenas, Señor, que me lastiman. Cadenas, Señor, que me hacen vivir en la inmundicia.
Cadenas, Señor, que ponen una pereza espiritual en mi vida. Se están cayendo ahora, y dice la palabra: cuando resplandeció la luz en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Cuando hablamos de sandalia, hablamos del apresto del evangelio, hablamos de la sandalia del evangelio para predicar las buenas nuevas. Amén. Y lo hizo así, dice Pedro, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando hablamos de manto, hablamos de la ropa blanca, de la ropa de santidad, de la ropa que el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos en Cristo Jesús, en blancura, en llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cíñete el cinturón y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete, levántate. ¿Cómo te encuentras? Ahí de rodilla, tirado, entristecido con esta alabanza, que administración que está sonando, que rompe tu corazón, que agujerea, que perfora tu vida. ¿Cómo te encuentras? Quizás te han abandonado, quizás tu esposo se ha ido, quizás tu esposa te ha dejado, te has quedado con los niños, o tu mujer te has quedado con los niños, porque está pasando en estos tiempos. Abandono, engaño, tristeza en el corazón de los padres, tristeza en el corazón de los hijos, tristeza en los corazones de aquellos padres jovencitos. El Señor te está hablando: levántate, ponte la sandalia. Si tú fuiste un día cristiano y te has apartado de Él, el Señor te está diciendo: levántate. Levántate, porque ha venido el mensajero, ha venido el ángel, ha venido aquel que trajo un mensaje de Dios diciéndote: levántate, cíñete, ponte la sandalia, ponte ese vestido blanco, amén, y envuélvete y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quizá tú sientes ahora que no, ¿qué va a estar hablando el Señor? Es ese hermano que está hablando, quizás, no sé, no es palabra de Dios. Debes volver en sí, debes aceptar que el mismo Señor te está hablando. En verdad, saliendo le seguía, dice la palabra en el verso 9 del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. No reconocía. No sabía, decía: pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Tú también puedes decir ahí donde estás: ¿qué es lo que está pasando? Este hermano está hablando lo que me está aconteciendo realmente. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que me está pasando? Porque es el mismo Señor que está hablando a tu vida. Es el mismo Señor que te está levantando, que te dice: sígueme, sígueme por el camino angosto. Amén. Y dice la palabra: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía. Amén, el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que era una locura. Y muchos también, quizás tú vas a decirle: ¿sabe qué? Amigos, hermanos, amigos más que todo, porque los hermanos conocen un poco de la palabra y conocen algunos mucho de la palabra. Amén. Quizás vas a ir a tus amigos sin convertirlo, vas a decir: ¿sabes qué? Yo estaba en mi hogar y sentí un programa y sentí que el Señor me hablaba, sentí que era palabra para mí, que debía convertirme, debía volver al camino del Señor. Y te van a decir: no, el Señor no creo que haya sido el Señor. Estás medio loco, quizás no es la voz del Señor. Dice la palabra: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén, pensaba que era una locura. Le van a decir: no, ¿cómo vas a creer que Dios te va a hablar a ti? Pero debes creerlo, que el Señor te está hablando en este momento. Y dice la palabra en el verso 10 del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Dice la palabra, y acá hagamos un paréntesis: y habiendo pasado la primera
y la segunda guardia. Había una primera guardia y había una segunda. ¿Por qué? Nosotros si vemos, amén, por la palabra de Dios, y podemos ver que Herodes había hecho encarcelar a Pedro. Ciertamente Pedro no era un hombre peligroso. Pedro no era un hombre que tenía la decisión de poder matar, de un hombre que daba temor en lo físico. Entonces, ¿por qué Herodes había puesto la primera guarda y la segunda guardia? Había 2 hombres al lado de Pedro y había una guardia en la puerta. ¿Te puedes dar cuenta lo que estaba pasando espiritualmente? No quería que Pedro de ninguna manera sea libertado. No le temían a Pedro, sino que le temían al mismo poder que obraba en Pedro. ¿Y quién obraba en Pedro? Obraba Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así como tú también te encuentras atribulado, atribulada, y tienes un guardia al lado tuyo, 2 guardias, y también tienes un guardia en la puerta. Dice la palabra, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Y había también una puerta de hierro. Amén. Estaba bien cubierto Pedro. Satanás se va a encargar de guardarte bien, porque Satanás sabe que el Señor que obra en tu vida, que habla tu vida, que ama tu vida, te va a rescatar. Él de ninguna manera te va a dejar prisionero. Él de ninguna manera te va a dejar prisionera. Él de ninguna manera te va a dejar ahí en el lugar donde te encuentras acabada, quizás sin esperanza, y diciendo tú quizás, ya se ha terminado todo, ya no hay esperanza. Pero el Señor hace lo imposible. El Señor mandó al ángel por Pedro. ¿Quién era Pedro? El Señor podría haber dicho, no, Pedro me traicionó, Pedro fue el que me negó, no lo voy a rescatar. Pero Pedro había pedido perdón al Señor, así como tú lo puedes hacer el día de hoy. El Señor te ama, no importa lo que hayas hecho. No importa si le has negado al Señor. No importa si le has traicionado, no importa si te has ido a carnavalear en estos días que estamos viviendo, días de carnavales, tras de dioses ajenos, saumerios, que se visten de diablos y tantas cosas. El Señor te ama. El Señor te ama de una forma u otra. Él ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Él sabía que tú le ibas a negar. Él sabía que tú le ibas a traicionar. Él sabía que tú te ibas a desviar y que ibas a andar en malos pasos. Pero Él te ama. Él quiere darte una oportunidad. No te sientas mal. Quizás tú dices, no, pero yo le he fallado al Señor. Mira, todos se han burlado de mí. Me han visto que yo he vuelto al mundo. Vuelve al Señor. No importa. Él te ama. Él está extendiendo sus manos de misericordia para traerte juntamente con Él. Él te ama. Él de ninguna manera te está juzgando. Si han pasado problemas en tu vida porque tú le has permitido. Tú al pecar has abierto la puerta al diablo y Satanás. El pecado le da el permiso a Satanás para que él pueda tomar tu vida. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor con su manto de misericordia esperándote. A Él no le importa, a Él no le importaba que Pedro le haya traicionado. Él lo amaba a Pedro. Él amaba a sus discípulos. Él te ama. Y dice la palabra del Señor, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. No hace falta fuerza de hombre, no hace falta que tú pagues millones de dólares por el problema que tú tienes. Quizás tú dices, bueno, tengo tal problema, necesito tanto de plata. Él lo puede hacer. Dice que las puertas se abrieron por sí sola.
Las puertas se abrieron de una manera sobrenatural. No es que vino el ángel con un martillo, con una amoladora y empezó a cortar la puerta, de ninguna manera. Las puertas se abrieron, así se van a abrir las puertas. Del momento que tú le pidas perdón al Señor, del momento que te acerques, no importa lo que hayas hecho, te hayas alejado del Señor, hayas profanado el templo del Dios Altísimo. Cuando hablamos templo del Dios Altísimo, hablamos de tu cuerpo. 1 Corintios 3:16 nos dice que vosotros sois templo del Dios Altísimo y que Él habita en vosotros. ¿Acaso ignoráis, dice el Señor, que vosotros sois templo? No importa lo que hayas hecho. Amén. Amén. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Una vez que tú recibas esta palabra, tú vas a empezar a caminar en el Señor. La palabra de obrar en tu corazón. Amén. Tú has de levantarte como un soldado, como una soldada en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo, vas a vivir en los brazos del Señor, vas a vivir en su voluntad. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaban. Amén. Y tú vas a decir esta simple palabra: amén. Y volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Vas a decir: ahora entiendo, como dice en primera de Evangelio de Juan 3:16. Ahora vas a decir: ahora entiendo que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Ahora entiendo, Señor, tu misericordia. Ahora entiendo tu pecado, porque nosotros entendemos su misericordia. ¿Cuándo? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, nosotros entendemos la misericordia de Dios. Nosotros entendemos el amor de Dios. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? Cuando nosotros caemos en pecado, caemos de la mano del Señor, nosotros nos humillamos. Ahí entendemos la misericordia de Dios. Y Dios te está extendiendo la mano, te extiende la mano y te dice: heme aquí. Yo estoy aquí para adorarte. Yo estoy aquí para amarte. Yo estoy aquí para servirte, dice el Señor. Porque Él, aún estando en esta tierra, se hizo humilde. Él sirvió, Él lavó los pies de su discípulo. Y a Él no se le hace nada poder servir, poder ayudarte, poder levantarte. Él te ama, Él te adora. Él quiere que tú vuelvas a sus pasos nuevamente. Yo te invito que podamos orar. Ay, cómo estás en la presencia del Señor. Oremos al Señor. Si tú no has aceptado al Señor, si tú no has aceptado al Señor el día de hoy, yo te invito a que podamos orar, que podamos decirle al Señor: Jesús amado, hoy subo a tu presencia. Señor amado, hoy subo, Señor, y hoy quiero aceptarte en mi corazón. Jesús, dame la oportunidad de aceptarte, Señor, y anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Ya sea como te llames: Juan, Carlos, Daniel, Ezequiel, Norma, María, como te llames, dile: Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero, Señor, aceptarte. Yo quiero, Señor, acercarme a ti. Yo no quiero vivir, Señor, de esta manera, enferma. Yo no quiero vivir, Señor, peleando con mi esposo, peleando con mis hijos. Quiero vivir de una buena manera, Señor. Quiero que traiga la paz a mi vida. Y si tú te has alejado un día del Señor, todos juntos oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Hoy te pedimos, Señor, que puedas perdonarnos, que puedas amarnos, que puedas llenarnos de tu palabra, que puedas, Señor, traer paz a nuestra vida. Perdónanos, Señor. Yo me he alejado de ti, dile. Yo me he apartado de ti. Si has pecado contra el Señor, dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque entendí, Señor, he entendido el día de hoy
que tu amor es grande, que tu amor es misericordioso. Yo voy a volver, Señor, a adorarte. Yo voy a volver, Señor, a servirte. Yo voy a volver, Señor, a ser tu siervo, a ser tu sierva, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Señor, ahora soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Amén y amén, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si has sido bendecido con esta prédica, contáctanos a este ministerio y que Dios te bendiga.